hermanos y amigos. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? Seguramente nos hemos hecho esa pregunta antes. Cuando hablamos de el miedo, entendemos una emoción intensa y casi que podríamos decir automática cuando estamos enfrentando algún peligro. Yo no sé cuántos de ustedes hay gente que le tiene miedo a cosas específicas, ¿verdad? Yo le tengo miedo a los perros, pero en una situación específica. Yo no tengo miedo a un perro si voy a una casa y hay un perro y el dueño está ahí. Pero tengo miedo cuando voy caminando por la calle, ¿verdad? Y veo un perro, específicamente esos de raza peligrosa, ¿verdad? Imagino que la mayoría comparte eso cuando va caminando por la calle y ve un pitbull sin correa, ¿verdad? Entonces siente... Esa emoción es algo natural. Algunos dicen que es hasta una cuestión, un proceso biológico que activa el cuerpo para saber cómo reaccionar frente a esa situación, huir, protegerse. Lo mismo puede pasar cuando está en un barrio peligroso o en un momento donde se acercan personas sospechosas. O cuando uno ve a alguien manejando mal y está en la acera y piensa que lo va a chocar. Cuando hablamos del temor, también estamos hablando de una emoción que también es una emoción intensa. Y en muchos casos puede ser similar al miedo, pero sin embargo hay una sutil diferencia. En el caso del temor, se está anticipando a algo. Puede estar dirigido a personas, puede estar dirigido a cosas, puede ser algo abstracto, puede tener que ver con el futuro. En nuestro lenguaje cotidiano lo usamos a veces de manera indistinta, temor o miedo. Pero podemos tener temor, por ejemplo, al fracaso. Alguien puede tener un trabajo y no sabe si va a dar a la talla de ese trabajo. Podemos tener temor al rechazo entre amigos o en alguna situación particular. Podemos tener temor a la muerte, algo que desconocemos. Y podemos tener temor al castigo también. Entonces se asocia con esta preocupación o inquietud que quizás no es tan repentina o intensa como el miedo, pero es sostenida en el tiempo. Alguien puede tener el temor de ser encontrado en alguna falta, o alguien puede tener el temor de ser castigado. Ahora, debemos pensar algo. Hay un temor que es perjudicial y hay un temor que es beneficioso. Así como hablamos del miedo y decimos que el miedo puede ser algo que le beneficia a uno, lo mismo aplicamos al temor, puede ser algo que le lleva a la persona a tener cautela frente a algún peligro o a tomar las previsiones necesarias para evitar algún mal. Pero puede ser que alguna persona también le lleve a congelarse y a no actuar, y eso finaliza con las esperanzas que tenga. ¿En qué sentido el temor de Dios? Ahora pensemos en el temor de Dios. El temor de Dios es un temor beneficioso, es algo saludable, es algo necesario. Esto nos hace pensar en una reverencia hacia nuestro Creador. En ese sentimiento de reverencia no queremos desagradarle, no queremos hacer nada que vaya en contra de su voluntad. Consideramos su amor leal, su bondad, su soberanía o su poder. Es un juez supremo.
todo lo puede y también es justo y puede castigar. Entonces, ese temor, decía un pastor, Albert Martin, que de hecho escribió un libro, El temor olvidado, ese temor es beneficioso y es saludable. No estamos hablando ahora de un temor en esta línea horizontal de cosas o personas de este mundo, sino de un temor de Dios o hacia Dios. Entonces, si queremos tener temor de Dios, debemos conocer su voluntad. Y para conocer su voluntad necesitamos la palabra. Y para conocer su voluntad, específicamente en cuanto a cómo debemos conducir, nosotros estuvimos estudiando los 10 mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos es la revelación de la voluntad de Dios acerca de lo moral. Y debemos todos conocer los 10 mandamientos y repasar los 10 mandamientos porque con frecuencia se nos olvidan. Vamos a hacer un breve repaso y quizás hay algunos niños aquí que pueden aprenderlo de esta manera, porque el pastor John Miller tiene una manera, una técnica de memorización de los 10 mandamientos usando las manos. Entonces él dice así, mandamiento número 1, ¿cuál es? ¿Quién lo recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque hay un solo Dios, ¿verdad? Mandamiento número 1, solo un Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni las adorarás. Entonces imaginamos a alguien que se postra para adorar a los ídolos o a las imágenes. Mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces el mandamiento número 3 nos ayuda a guardar nuestros labios. Mandamiento número 4, ¿cuál es el mandamiento número 4? Imaginemos allí las 4 ruedas de un carro que el domingo nos traen ¿a dónde? A la iglesia. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mandamiento número 5, ¿quién es el que da la comida, la provisión en el hogar? ¿Quién es el que da la corrección? Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 6. Entonces tenemos el mandamiento número 6. 6, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento número 6? No matarás. Mandamiento número 7. Cuando hay 2 que se van por ahí, no cometerás adulterio. Mandamiento número 8. El 8 lo vamos a hacer así, porque en algunos países a los que roban, ¿qué le hacen? Le cortan los pulgares. Y mandamiento número 9. Dice, oh, creció el dedo. Mentiroso, no dirás falso testimonio. Y mandamiento número 10, no codiciarás. Espero que esto nos ayude a recordar los 10 mandamientos. Pero más allá de la forma práctica o graciosa de poder recordarlos, los mandamientos deben infundir en nosotros un profundo temor de Dios, porque nos hacen pensar en la santidad de Dios. Ese es su estándar. Cuando nos medimos, si nos medimos comparándonos con otras personas, y si tenemos esta costumbre del mundo de compararse siempre con aquel que está peor, nos vamos a sentir bien en nuestro actuar, en nuestro proceder. Muchas veces incluso juzgamos mal a los demás y hasta vemos los errores en los demás más severos que en nosotros. Por eso decía Jesús a los fariseos que debían quitar la viga de su propio ojo en lugar de quitar la paja del ojo ajeno. Pero si nos comparamos con el estándar de Dios, y recordarán ustedes que estos 10 mandamientos no solo tienen que ver con un cumplimiento de la voluntad de Dios
en manera externa, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Entonces ahí nos vamos a ver a nosotros mismos culpables y necesitados. Recordamos entonces la autoridad de Dios. Cuando se habla de temor de Dios, y esto puede ser aplicado también a un temor de otras personas, hay un vínculo entre temor y autoridad, porque la autoridad le da a una persona cierto ámbito de poder, y ese poder puede llevar ante el quebrantamiento de ciertas reglas a un castigo. Yo siempre pongo este ejemplo que a mí me ayuda mucho. Si usted va manejando en la calle y ve a una persona que se para en el medio de la calle, posiblemente usted piense que es alguien que lo quiere robar y esquiva a la persona y sigue. Pero si usted va manejando y el que se para está vestido con una camisa blanca con algo azul, creo que tiene aquí, y ahí hay un carrito azul con amarillo, y usted ve que le hace así, usted se detiene. ¿Por qué? Porque esa persona tiene autoridad, y conforme a las reglas establecidas, el no someterse a esa autoridad implica consecuencias o castigo. De ahí que aquellos que evaden al tránsito, ¿verdad? Y siguen su camino, después tienen una multa mucho más grande, quizás hasta le sacan la licencia. Entonces, imaginemos que ante toda autoridad siempre hay un temor, porque esa autoridad tiene poder ante un juez, ¿verdad? Ante un oficial, policía, cualquiera sea la autoridad. Ahora, consideremos a Dios como la autoridad máxima. Su justicia, que es perfecta, Él no hace nada incorrecto. Su conocimiento, que todo lo sabe, no solo juzga de manera correcta, sino que además cuenta con todas las evidencias. Entonces, su juicio va a estar basado en un conocimiento perfecto, y su poder, no hay nada imposible para Él. Todo eso tiene que ayudarnos a comprender cuán importante, hermanos, es el temor de Dios. Dios quiere, en el pasaje que estamos leyendo, que su gente, que su pueblo experimente de manera vivencial y hasta sensorial el temor de Dios. En nuestro caso, aunque no sea en las mismas manifestaciones, Dios nos ha dado su palabra revelada, y por medio de ella nosotros podemos estudiarla, y por medio de la obra del Espíritu Santo aplicar las verdades espirituales que nos son enseñadas. Entonces, en el contexto de nuestro pasaje, recordemos que Dios liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Salieron de forma maravillosa, con poder del Señor y brazo extendido, cruzaron el Mar Rojo, y después de eso Dios les mostró su misericordia y su fidelidad, porque les dio provisión de alimento, les dio maná del cielo, el pan del cielo, y les dio agua también cuando tuvieron sed. Incluso ya iban teniendo esta forma más clara de nación, aunque casi que en su desarrollo, porque estaban recién salidos de Egipto, habían sido libertados del poder del enemigo, y les manda, llega allí Jetro, quien les ayuda incluso a organizarse, y toma a Moisés el consejo y coloca jueces. Entonces iba teniendo cada vez más forma de nación y de organización este pueblo. Pero Dios los lleva al monte Sinaí, y en el monte Sinaí había algo muy importante que ellos tenían que recibir, que era la ley moral, que fue lo que estuvimos estudiando en los 10 mandamientos. Pero es interesante, esto lo vemos en el capítulo 19, si van para atrás en sus Biblias. Cuando llegaron al Sinaí, hubo un mensaje muy especial de Dios, donde le recordaba Dios específicamente a Moisés, y por medio de él
al pueblo cómo les había salvado y que estaba estableciendo un pacto con ellos. Recordemos que un pacto es la manera en la que Dios se relaciona con la gente. Él entra en contacto y en relación con la gente por medio de pactos. Esto no es algo opcional, es la manera en la que Dios lo hace. Lo vemos desde el inicio, lo vemos desde el Edén. Siempre Dios se ha relacionado por medio de pactos. Y en esos pactos, muchos pactos van a tener que ver con un cumplimiento, una responsabilidad de parte de aquellos que reciben ese pacto. Y Dios también lo acompaña de promesas. Entonces, hubo un pacto, como ustedes saben, en el Edén, que tenía que ver con las obras. No podían comer de ese árbol. El día que lo comieran iban a morir, ¿verdad? Pero también se ve allí la luz de la esperanza de que iba a venir el Mesías del linaje de la mujer. Pero también hubo un pacto de Dios con Abraham, y eso tenía que ver con la bendición de Dios sobre todo el linaje de Abraham. Y ahora nuevamente aquí encontramos otro pacto, y eso es lo que conocemos como el pacto mosaico. Vean lo que dice el capítulo 19, versículo 3. Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el Señor que liberó a su pueblo, lo trajo para sí, dice, y lo lleva allá al monte para revelarse, y les manifiesta en esta revelación este pacto mosaico. En el Sinaí, el carácter del Dios Santo fue revelado por medio de todas esas manifestaciones sobrenaturales que leímos. Podemos leer nuevamente ese sonido de la bocina, ese humo, ese temblor, ¿verdad? Pero también manifestado por medio de la ley. La ley tenía que ver con la conducta que debía tener este pueblo que estaba en esta relación con Dios y que había sido liberado por Dios y que le debía a Dios todo. Debía cumplir con estos mandamientos, no solo en el exterior, sino también en el interior. Ahora debemos hacer una mención importante. Aunque la ley moral aquí la está recibiendo el pueblo judío, la ley moral no está limitada solo para el pueblo judío, sino que es para toda la humanidad. Porque la ley moral ya estaba en las conciencias de las personas aún antes de que fuese explícitamente revelada por Dios. Sabemos que Caín hizo mal cuando mató a Abel, ¿verdad? Sin embargo, no estaba todavía escrito el mandamiento no matarás. Pero sí quebrantó la ley y por eso hubo consecuencias. Y así podemos pensar en todos los pecados que hubo desde el Edén hasta este momento, y sabemos que todos ellos fueron quebrantamiento de la ley. Asimismo, el quebrantamiento de la ley tiene que ver con cualquier acción que hace cualquier persona, no solo de los judíos, sino de todas las naciones, en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, entendemos que la ley tiene usos muy beneficiosos. Se habla teológicamente de 3 usos. El uso civil, que es el uso
que dice que la ley restringe el pecado y mantiene un orden social. Todas las naciones o gobiernos tienen ciertas leyes en pos del orden social y muchas de ellas son consecuentes con la ley moral de Dios. Por ejemplo, el no matar o el no robar. Pero también hay un uso pedagógico de la ley, que esto es cuando la ley revela el pecado, le muestra al ser humano su pecado
tiene boca y habla. Tiene un mensaje para dar. Tiene ojos y ve. Es decir, pastor, pero usted acaba de decir que Dios es espíritu. Sí, hermanos, pero la Biblia nos describe de esta manera el contraste entre el Dios verdadero y los ídolos. El Dios verdadero ve. El Dios verdadero habla. El Dios verdadero desciende. El Dios verdadero se relaciona. El Dios verdadero entra en pacto. El Dios verdadero salva, liberta, quita de la esclavitud. Los ídolos nada de eso pueden hacer. Por eso Dios detesta tanto la idolatría. El temor de Dios los hace a ellos conscientes del peligro. Y eso era necesario entonces frente a la gran revelación de la ley moral de Dios. Ellos tenían que comprender la santidad de Dios. El profeta Isaías fue otro que recibió una revelación sobrenatural de Dios. Y en su visión del templo, ve a Dios, otra manifestación de Dios como con cuerpo, ¿verdad? Dice que sus faldas llenaban todo el lugar. Y escuchaba a los ángeles que decían, santo, santo, santo. Justo hoy cantamos ese himno. ¿Y cuál es la reacción del profeta Isaías al ver la grandeza de Dios, la santidad de Dios? Él se ve a sí mismo un pecador inmundo, de labios inmundos. Y la consecuencia automática de eso es que va a morir. Soy muerto. Pero Dios en su misericordia manda allí a un querubín que con un carbón encendido del altar toca su boca y lo limpia del pecado. Hermanos y amigos, para que haya un verdadero temor de Dios, tiene que haber una clara convicción de la gravedad del pecado y del castigo que trae la culpa. Tiene que haber una clara convicción de que Dios es santo y que su ley es justa. La palabra temor en el hebreo, en su forma básica, tenía que ver con esto, con el miedo a los espinos y a los cardos, el miedo a las heridas de lo que podía causar. Y muchas veces esto se usa en la Biblia acerca de los juicios de Dios. Dios trajo muchos juicios a la nación de Israel. Y muchos de esos juicios tenían este propósito, no solamente el castigo de aquellos que morían en ese juicio, sino muchas veces el temor sobre los demás, para que teman a Dios. El Señor también infundió de temor a las naciones paganas cuando Dios traía a su pueblo, porque Dios venía con ellos y los respaldaba. Pero esas naciones paganas tenían ese temor del castigo, del juicio. ¿Recuerdan cuando Rahab fue visitada por los espías y ella les cuenta de cómo estaba la gente allí en Jericó? Había un profundo temor. Pero la gracia misericordiosa y salvífica de Dios fue para con ella y con su familia, aún más allá de su pecado. Pero muchos no van a estar entre aquellos que reciben la gracia de Dios, sino solamente el castigo. Hermanos, el temor de Dios es muy importante. Debemos tratar de hacer un esfuerzo para considerar este tema a la luz de toda la palabra de Dios y no minimizarlo. Porque hay una tendencia en la teología o en las prácticas de las iglesias contemporáneas de querer ser muy friendly, ¿verdad? Muy amigos con todos. Sí, venga, Dios es amor, Cristo te ama. Y nunca mencionar nada acerca de lo santo que es Dios y lo severo que es Dios con el pecado. Y esa misma tendencia que puede estar en las iglesias o en la teología moderna, puede estar también en nuestros corazones
Cuando pensamos de que podemos darnos permisos para ciertas cosas que no agradan a Dios. Podemos coquetear con el mundo o acercarnos al pecado pensando de que Dios no va a hacernos nada por eso. El creyente también tiene que tener temor de Dios. La Biblia nos habla mucho acerca del temor de Dios. El libro de Proverbios habla mucho del temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquellos que rechazan el conocimiento son los que no temen a Dios. Pero aquellos que temen a Dios se apartan del mal. ¿Está usted en un mal camino? ¿Tiene temor de Dios? Ese temor de Dios le lleva a apartarse del mal. ¿Está usted en un mal camino y no quiere salir de eso? Lo que está careciendo es de temor de Dios. Tiene que tener temor de Dios. Tiene que considerar la autoridad de Dios. Tiene que considerar la severidad del castigo. En Proverbios dice que el temor del Señor es odiar el mal. Y hay muchas bendiciones en las Escrituras por tener temor de Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, su condición mental, emocional y hasta la longevidad, dice las Escrituras, mejoran. Claro, debemos entender el libro de Proverbios de manera correcta. El libro de Proverbios no es un libro de promesas. No podemos leer un proverbio y decir 1 más 1, 2, como aquí dice el Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará tus días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces no podemos sacar esta cuenta y decir todos los que temen a Jehová van a llegar a sus 90 años y todos los que no temen a Jehová van a morir en su juventud. No, porque hemos visto personas temerosas de Dios que han muerto jóvenes y hemos visto impíos que han llegado a su edad, a su ancianidad. Sin embargo, esto es un principio de sabiduría general. En ese principio de sabiduría general, aquellos que no tienen temor de Dios, sus días serán acortados. Y si no, dígame qué pasa con aquellos que están en los vicios en este mundo. Sus días van a ser acortados. ¿Qué pasa con aquellos que andan en malos caminos? Que andan en negocios turbios. ¿Qué pasa con aquellos que se llenan de fama y de riquezas y no saben manejarlo? Sus vidas, sus días son acortados. El temor de Dios, en lugar de ser un impedimento para una vida plena, es una fuente de vida. Dice el Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. No estamos hablando de temor a las personas, más bien aquellos que tienen temor de Dios, decía alguien, no le tienen que temer a nadie más. Porque si confiamos en el Señor y tenemos temor del Señor, entonces podemos estar tranquilos de que la autoridad máxima es nuestro defensor. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. A Dios deben temer, no a las personas de este mundo. Y juntamente con ese temor santo de Dios viene una confianza en Dios, porque dice el pasaje siguiente, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, cuando tenemos el temor de Dios, entonces encontramos el aliento de la palabra para no tener temor de otras cosas en este mundo, porque Dios es nuestro defensor. Ahora, notemos algo importante del texto que estamos meditando. Cuando el pueblo le pide a Moisés que sea él el que vaya a hablar con Dios,
y que le traiga a ellos el mensaje, lo que el texto que leemos nos hace considerar es la necesidad de un mediador. La necesidad de un mediador. Por causa de nuestro pecado, del pecado humano, dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una separación entre Dios y los hombres por causa del pecado. Moisés tenía que representar al pueblo delante de Dios y bajaba con su mensaje ante ellos y representaba a Dios delante del pueblo. Este es un maravilloso cuadro de la mediación. Ellos le piden a Moisés ser un mediador, reconocen la necesidad de un mediador. Y esto nos hace pensar en Cristo como nuestro mediador. Él es aquel que habla con el Padre, es el que trata con Dios, el que es justo y que es santo y puede presentarse ante su presencia sin temor. Y es también aquel que vino a este mundo tomando nuestra naturaleza y vivió en nuestra condición, pero sin pecado, y nos puede representar también a nosotros. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y por lo tanto, Él es apto como sumo sacerdote. La mediación de Moisés fue temporal, solo para que ellos conservaran su vida física en ese momento y sean librados del castigo en esta vida temporal. Pero la mediación de Cristo es eterna. La mediación de Cristo es para nuestra salvación. Por eso necesitamos un sumo sacerdote. Dice el libro de Hebreos que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, y es un mediador de un mejor pacto. No es un pacto mosaico, donde Dios dice, tiene que cumplir esto para que entonces tengan vida. Nosotros, queridos hermanos y amigos, estamos en un mejor pacto que el pacto en la ley. Nosotros estamos en el nuevo pacto porque Jesucristo cumplió con el pacto de obras, porque Jesucristo cumplió con el pacto mosaico. Él cumplió la ley. Él puede presentarse ante Dios y no ser consumido porque Él cumplió con todos los mandamientos. Y es importante de que usted entienda esto, porque si no entiende la necesidad que tiene de un mediador, si usted piensa de que puede llegar a Dios por sí mismo, en base a sus obras, en base a su cumplimiento de los mandamientos, va en camino de destrucción. Está acercándose al monte y hay un Dios santo que es fuego consumidor. Necesita un mediador. Y Jesucristo es el mediador en su triple oficio. Es profeta, comunica el mensaje de Dios al pueblo. Es rey, nos liberta de nuestros enemigos. Vence al pecado, al mundo y a Satanás. Y es el sumo sacerdote porque se presenta ante el mismo trono de Dios para interceder por nosotros. En su vida activa, obediencia perfecta a la ley. En su muerte expiatoria, cargando el pecado de todos su pueblo. Sobre sus hombros, en sus espaldas, sufriendo la ira de Dios. Toda esa ira que es manifestada por medio de todas esas obras cataclísmicas de la naturaleza que generan temor. Toda esa ira la recibió Jesucristo estando en la cruz, pero Él era santo y sin mancha. Y aunque sufrió y aunque murió,
al tercer día resucitó. Por lo tanto, garantiza la victoria sobre la muerte, garantiza la victoria sobre Satanás y aún sobre el pecado, porque Él fue exaltado hasta lo sumo, y en el nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y aún hoy es nuestro sumo sacerdote celestial. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y decir: Señor, llego ante tu presencia en los méritos de Cristo, en la gracia de Cristo, y puedo tener la confianza de que voy a recibir misericordia y gracia. No estamos como el pueblo allí con la expectativa de que si nos acercamos a Dios vamos a ser consumidos. Si usted está en Cristo, porque si no está en Cristo, ciertamente el castigo viene. Dice que Moisés estaba allí en el medio de la oscuridad hablando con Dios. El Dios que habita en la luz inaccesible estaba allí en la oscuridad donde no podía ser visto, pero revelándose a Moisés para que Moisés transmitiera al pueblo. ¿Saben que Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios, recibiendo la revelación de la ley ceremonial que debía transmitir al pueblo? Y noten qué interesante lo que Dios le dice, justamente en este momento le dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Qué pasó después que Moisés bajó del monte? Lo primero que hicieron fue hacer el becerro. Cuando él baja, encuentran allí, quebrantaron los mandamientos del Señor. Luego le instruye cómo debe ser el altar de tierra haréis. No debía ser complicado el altar, ni siquiera debía ser de piedra cortada. ¿Por qué? Porque se trata de adorar a Dios, no se trata de los esfuerzos humanos. La adoración real es una adoración en sencillez, con los elementos designados por Dios, no con los elementos que le dan gloria al hombre. Porque Dios bendice esa adoración, porque está allí su presencia, hermanos. Nosotros adoramos a Dios con nuestro culto, con los elementos que Dios ha determinado en su palabra, con sencillez, pero lo que cambia todo y que esto lo hace diferente es que está la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y debemos ser conscientes de nuestra manera de actuar frente a Dios al adorarle. Debemos cuidar que nada lo profane. No debía haber ni escalones en el altar de Dios. Debemos asegurarnos de que nuestra adoración es sagrada y santa porque es dirigida a un Dios santo. Debemos guardar este día de reposo y guardar el santuario, que no son estas 4 paredes, hermanos. Estamos en un templo que es espiritual, que es Cristo, y estamos reunidos en Cristo. Estamos dando adoración al Dios vivo y verdadero, y Dios trae su presencia en medio de su pueblo. Todas estas leyes ceremoniales, las que vamos a leer en los siguientes mensajes, no son válidas para el día de hoy, pero los principios morales que subyacen son muy importantes. Y toda esta instrucción sirvió para el pueblo como una medida de protección, porque el pueblo no estaba acostumbrado a la santa presencia de Dios. Salían de una nación pagana donde los egipcios adoraban dioses paganos. Tenían que considerar la importancia de la grandeza y la santidad de Dios. Hermanos, a la luz de este pasaje, consideremos la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. El temor de Dios nos hace conscientes de las exigencias que Él tiene en su ley
y las consecuencias que hay de no cumplir con su ley. Pero a su vez, mostrarnos por su palabra la necesidad de un mediador nos saca esa terrible carga de encima que no podemos llevar, porque en realidad esa carga la llevó Cristo. Él cumplió la ley y lo que para nosotros se transformaba en una maldición, Él sufrió esa maldición en la cruz, en el madero, para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, dice la Escritura. El temor del Señor puede obrar en usted y en mí para alejarnos del pecado. El temor del Señor puede obrar en nosotros para hacernos más sabios. El temor del Señor es necesario para crecer en el conocimiento de Dios y en la obediencia, para servirle mejor. María, en su Magnificat, dijo: su misericordia es para con lo que le temen. Y ella estaba dispuesta a ser utilizada como un instrumento del Señor. Oh, queridos hermanos, si hay algo que quisiera que se lleven en esta mañana, es cuán importante es que vivamos vidas en el temor de Dios. Pero que entendamos ese temor de Dios no como un miedo que nos separa de Dios, sino más bien que nos acerca a Él por medio de Jesucristo. Porque solamente por medio de Jesucristo podemos estar en comunión con Dios. Y solamente por medio de Jesucristo podemos ser justificados. Y solamente por medio de Jesucristo podemos agradar a Dios. Fuera de los méritos de Cristo, nada será posible para nosotros. Acompáñenme, por favor, para finalizar al libro de los Hebreos. En este libro se mencionan, justamente como su nombre lo dice, muchas referencias acerca de la historia de los hebreos, pero también exhortaciones para los creyentes de este tiempo. En el capítulo 12 hay una parte conocida que habla de poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Luego habla de la disciplina de Dios, que Dios corrige a sus hijos. Pero cuando llega el versículo 12, hay varias exhortaciones para aquellos que rechazan la gracia de Dios o que no consideran la importancia que tiene. Y dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Hebreos 12:13. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí habla de la importancia del arrepentimiento. Vean cómo sigue. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vean, esto no lo dice puntualmente en Éxodo, pero lo revela la palabra aquí.
Estaba temblando Moisés. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a uno, una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos y amigos, que nadie aquí deseche la gracia de Dios. Asegúrese usted de estar en Cristo, limpio de sus pecados por la sangre del Cordero. Asegúrese usted de andar en el temor de Dios en su diario vivir, queriendo obedecerle y agradarle y queriendo servirle, porque somos una nación escogida por Dios. Somos reyes, somos una nación santa y debemos vivir de acuerdo al llamado que tenemos de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Señor, pedimos una vez más que por medio de tu palabra crezca nuestro temor de ti. Y crezca también, Señor, nuestra gratitud por el mediador que tenemos, por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, por aquel quien fue a la cruz y cargó nuestro pecado. Y por medio de su justicia podemos nosotros ser justificados. Gracias te damos, oh Dios, porque hemos sido llamados para ser tu pueblo. Ayúdanos a caminar como es digno del Evangelio. Y si entre nosotros hay personas aún muertos en sus delitos y pecados, oh Señor, obra en sus corazones, tráeles a la salvación. Lo pedimos en Cristo.